Y el título de mi mensaje en este día es la revelación de la cruz. La revelación de la cruz. Pienso en un hombre no cristiano que en la Biblia aparece como el centurión. Y leo aquí en Marcos 15:39 y dice: y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Un centurión era una persona importante de Roma, porque era un oficial del ejército romano, y estos centuriones tenían a su cargo a 100 soldados llamados legionarios. El centurión dirigía a estas 100 personas como soldados para asignar tareas, ejecutar situaciones como en este caso los golpes que le dieron a Cristo, los 39 latigazos, todo eso, cuidar a los presos, a los prisioneros. En el caso de Jesús y los 2 ladrones, pues ver que llevaran ellos su madero, fueran puestos allí en el Calvario y fueran ejecutados de modo de crucifixión. Entonces los centuriones pues eran responsables de que todo se llevara a cabo, y precisamente por eso es que el centurión se quedó hasta el final. Si ustedes recuerdan la lectura, que pues cuando atardecía las personas no podían quedarse allí, entonces tenían que morir. Y bueno, si no morían, les quebraban las piernas para que se desangraran más rápido y pues ya se fueran al sepulcro. Y el centurión estuvo ahí hasta el final. Y cuando vio que pues no morían los otros 2 malhechores, les quebraron las piernas, pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya había muerto. Y fue que el centurión mandó decirle a un soldado: hey, clávale la lanza para verificar que Jesús murió. Y bueno, este centurión, al ver cómo Jesús murió, repitió verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora, este hombre no era cristiano, pues incluso él mismo quizás participó golpeando a Jesús, pero él tuvo lo que llamo una revelación de la cruz. ¿Qué quiere decir? Que cuando vio a Jesús muerto, él expresó verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, tuvo un encuentro con Jesucristo. Es posible, no lo dice la Biblia, es una hipótesis mía, es posible que este hombre, al momento de que supo de la resurrección de Jesús, es probable que este hombre cambiara su frase. En vez de era, que pudiera haber dicho, quizás lo dijo: este hombre, Jesús, es el Hijo de Dios. Porque Jesús se apareció, la Escritura dice, varios días después de su resurrección, para manifestarse a todos sus discípulos y decirles: aquí estoy. Y se presentó vivo con muchos testimonios, dice Hechos 1, y bueno, se manifestó por varios días antes de ascender. Entonces la historia de Jesús, a lo que voy con la cruz vacía, la serie, y la revelación de la cruz, el título de este mensaje, es que, fíjate bien, culturalmente, religiosamente, a nivel mundial casi ya, el mensaje de Jesús está ahí. El proceso de la obra de Jesús ahí está. Pero desafortunadamente, por un espíritu religioso, por misticismo y otras cosas, el enemigo no quiere que tengamos una verdadera revelación de Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que pasa culturalmente y religiosamente? Pues que tenemos una cruz con un Cristo crucificado, ¿verdad? Que nos da hasta pena verle allí en la cruz, hasta quisiéramos ayudarle a bajarlo de la cruz. No sé si les pasa, pero es culturalmente. Y tenemos a diferentes nombres del Cristo negro, el Cristo de tal lado, así. Y eso es cultural. Entonces, nos hace falta a nosotros ya como cristianos, que se nos ha revelado la resurrección de Jesucristo y que Él no se quedó como niño, no se quedó en una cruz, sino que vive, que podamos decirle a todo mundo: hey, quiero compartirte de la cruz, pero la cruz vacía. Jesucristo no se quedó en la cruz, murió,
¿sí? Fue sepultado, resucitado, ascendido, glorificado y es el Señor de todos. Yo le daré un aplauso a Dios porque Jesucristo vive. Estamos adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Y precisamente, aunque se conoce de la vida de Cristo, incluso en casi todas las naciones se celebra lo que es la Semana Santa. Y hay procesiones, ya hay muchas fiestas religiosas, pero no todo ello es bíblico. Entonces tenemos que discernir dentro de este ambiente, darle énfasis a lo que es bíblico, a lo que es correcto y sobre todo compartir de la cruz vacía en base a una experiencia personal del encuentro que yo tuve con Jesucristo y cómo me cambió, cómo me perdonó mis pecados y me transformó. Entonces, ¿qué es la revelación de la cruz? Número 1 es entender y recibir por fe la salvación de Jesús realizada en la obra de la cruz. Lo que te decía, todo lo que es el nacimiento original, su desarrollo, su ministerio, en sí su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, todo eso. Dice Filipenses 2:5 en la versión 60, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿sí? Como Dios dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, los discípulos tuvieron ese encuentro de la revelación de la cruz porque cuando vieron a Jesús muerto, se desanimaron. Pero la cruz vacía nos habla de que después de que fue sepultado, resucitó y se apareció a ellos. Estaban escondidos, pero Él se apareció ahí a ellos y les dijo, soy yo. Lo vieron, lo tocaron, lo abrazaron, lo besaron, le dieron de comer y se dieron cuenta que realmente Jesús resucitó. Y aparecieron todos los pasajes, todas las palabras que Jesús les dio, que vemos nosotros en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección y del Antiguo Testamento, profecías. Y entonces ellos como que se les abrió el entendimiento a esa revelación de la necesidad de que una persona tenía que morir en la cruz para pagar el pecado de toda la humanidad. Y entonces los discípulos incluso dieron su vida, y algunos de ellos, dice la historia, no la Biblia, pero dice la historia que murieron también crucificados, algunos decapitados, etcétera. Pero ellos dieron su vida porque realmente vieron que Jesús resucitó. Y esa es la revelación de la cruz, que la cruz está vacía y que yo puedo tener una cruz ahí en la huerta. Ayer tuvimos la reunión del staff, está muy bonita la huerta. La huerta de Agustín, bueno, él se llama Agustín, pero es otro Agustín y por eso le decimos la huerta de Agustín, pero Agustín y su familia ahí le cuidan. Den un aplauso porque tienen la huerta bien bonita ahí. Agus y Luchita y no sé, Jovas quizás también les apoya. Pero los discípulos tuvieron ese encuentro. ¿Se acuerdan que Tomás, el que nosotros le pusimos por sobrenombre, el incrédulo? Pero pobrecito Tomás, después creyó. A los 8 días se apareció Jesús, se dirigió a Tomás y Tomás dice que cayó de rodillas y le dijo, mi Señor. Y Jesús le dijo unas palabras importantes. Tú creíste porque viste, pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Y tú y yo somos bienaventurados porque estamos creyendo en una cruz vacía y que Jesucristo resucitó y vive y está en mi corazón. Amén. Entonces todos hemos tenido lo que yo llamo una revelación de la cruz. ¿Qué es esto? Bueno, que tú te expones a que te compartan la palabra de Dios y eso está muy bien, pero a veces no nos cae el 20 de la revelación. Yo asistí, por ejemplo, pues toda mi vida en la iglesia. Mis padres, como ya les he platicado, donaron la propiedad ahí con mi abuelo y se edificó el templo, y yo toda mi niñez y mi juventud ahí me la pasé.
pero tuve que tener encuentros verdaderos con la cruz. Es decir, entender ese mensaje tan importante de que Jesucristo murió por mis pecados, pero resucitó para salvarme y darme vida eterna. Y cuando yo tuve ese encuentro en un 84, diciembre del 84, aunque ya había asistido a la iglesia muchas veces, allí en ese diciembre del 84, en una Navidad, wow, se abrió el cielo espiritualmente, mentalmente, y entendí que sí es cierto, que este mensaje es cierto, y como que eso impactó mi vida. Y a partir de ahí yo me di cuenta que fui diferente, porque entró la naturaleza divina a mí, y entonces deseé con todo mi corazón agradar y servir a Dios. Y tú sabes, cuando uno se entrega a Cristo, a veces uno se cae. ¿A cuánto les ha pasado? Sí, un fracaso, una experiencia, algo que haces, pero decía un predicador, cáete para adelante, o sea, cáete para seguir a Cristo, no retrocedas, sino ve hacia adelante. Y la naturaleza divina en nosotros hace que sigas a Cristo, que obedezcas a Cristo, que te levantes y vayas por delante. Amén. Entonces, número 2, ¿qué es esta revelación de la cruz? Número 2 es que el Hijo de Dios se hizo humano y fue a la cruz a ocupar nuestro lugar. ¿Por qué? La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, la revelación de la cruz es entender que alguien pagó por mí. Yo merecía la muerte, merecía el infierno, merecía la separación eterna de estar con Dios. Y aquí en esta vida, pues una vida miserable, porque yo considero que una persona que no tiene a Cristo en su corazón y tiene un encuentro verdadero con Dios, vive una vida miserable. Si nosotros con Cristo a veces pasamos penalidades, pruebas, necesidades, dificultades, enfermedades, etcétera, pero tenemos la fe en Cristo. Pero imagínate aquel que no tiene una fe en el Señor. Entonces yo me considero dichoso porque tuve ese encuentro con Dios y cambió mi vida. Y estoy entendido de que el Dios maravilloso, poderoso, que nada lo puede contener, decidió, viendo la humanidad perdida y no encontrando a quien pudiera pagar el precio, mismo Jesús dijo, yo voy. Y Él bajó. Y sufrió todo lo que jamás persona ha sufrido, porque como hijo de Dios, todo el infierno se desató sobre él en la cruz. Y no hay película que te muestre la realidad del sacrificio de Cristo. Por más cruel que lo pongan, realmente esto es algo muy fuerte, que de hecho a veces las películas como la que salió de la Pasión, salía como para adultos, no para niños. Porque los golpes, todo lo que sufrió Cristo, hay personas que no pueden ver eso. Pero déjame decirte, Jesús sí sufrió. Y Él quiso sufrir porque Él, siendo Dios, bajó para morir por ti y por mí. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿sabes? Lo interesante de todo es que en la revelación de la cruz nos damos cuenta que la cruz está vacía porque Jesucristo pagó el precio, pero resucitó, no se quedó ahí. Y yo estoy sumamente contento de creer en un Dios vivo. A mí me da sentimiento ver un Cristo crucificado. Y lo hay en todas las iglesias, en muchos lugares donde tú vayas, encuentras ahí las cruces grandes. Hay una aquí en Sudamérica grandísima, sí está ahí. Pero tú lo ves, y cuando ves a un Cristo crucificado, no sientes la fe para creer en Él, porque lo ves ahí. Pero cuando tú sabes que la cruz está vacía y que Él venció la muerte, los dolores, la enfermedad, y Él está vivo y tiene poder para sanarte, para salvarte, para liberarte, para ayudarte, para bendecirte. ¡Wow! Es algo totalmente diferente. Diferente a la religión, diferente al misticismo. 2 Corintios 5:15 dice, y Él murió por todos. Él murió por todos. No te sientas menos como persona que no puede recibir la salvación. A veces el enemigo
nos pone algo que es diferente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado, pero ese dolor nos lleva a la cruz, a Jesucristo, y a arrepentirnos y a pedirle perdón. Pero lo que hace el enemigo es que nos mete acusación. Y hay personas que dicen, no, es que yo soy tan malo que no puedo recibir la salvación porque soy bien pecador. Pero aquí dice, Jesús murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Es la nueva naturaleza. Cuando tú naces de nuevo, ahora tú ya quieres hacer las cosas de Dios y quieres vivir para Dios y quieres amar a Dios y servir a Dios y dar tu vida hasta la muerte por Él. Es la nueva naturaleza. Sí batallamos con las tentaciones y todo y hay que vencerlas, pero ya en tu naturaleza es eso. No hay otra cosa que hacer en la vida. No hay algo mejor que hacer en la vida más que amar a Dios y servirle y compartir de Él a los que necesitan. Entonces, número 3, que es tener una revelación de la cruz, es para algunos la palabra de la cruz es locura. Es cierto, hay personas que no nos van a hacer caso. Hay personas que no van a querer del Señor. Romanos 1 nos habla acerca de aquellos que quisieron dejar a Dios y los principios de Dios, y el Señor mismo los arrojó a sus propios pensamientos, envaneciéndose entre ellos y haciendo cosas desagradables, de inmoralidades y todo eso, porque no quisieron de Dios. Pero yo doy gracias a Dios que tú estás aquí y quieres de Dios. Pero para algunos la cruz y la salvación y la vida eterna y todo eso es locura. Es de locos. Dice, no, ahí te están lavando el cerebro. Pues déjame decirte que sí. Nos limpian la mente y el corazón. ¿Cuántos han sido limpios de la mente? ¿Un poquito? ¿Mucho? Y el corazón totalmente transformado para Dios. Pero dice 1 Corintios 1:17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, dice el apóstol, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjate, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es locura. Es de locos. Y mucha gente dice que estamos locos. Y bueno, porque ellos no creen, pero estamos orando para que crean. ¿Cuántos de nosotros, no levanten la mano para que no sean obvios, pero cuántos de nosotros un día le tirábamos duro a los aleluyos? ¿De verdad? ¿No los queríamos? ¿Hay por aquí alguno? Y ahora que estamos locos, nosotros decimos con razón. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La muerte de crucifixión fue un invento del hombre para que algún malhechor, alguna persona mala, violenta, no muriese inmediatamente. ¿Cómo mueres inmediatamente? A lo mejor con un balazo en el corazón, en la cabeza, yo no sé. La crucifixión era para los más terribles malhechores,
aquellos que no querían que murieran rápidamente, sino lentamente, para que pagaran por sus pecados, por sus maldades. Entonces inventaron la muerte por crucifixión, porque allí pasaban muchas cosas muy malas a la persona. Era una muerte extendida, dice, un tormento creado por el hombre para los más crueles malhechores. Una muerte extendida donde se pretendía que el homicida en vida sufriera lo más posible para que muriera lentamente hasta su último suspiro, para pagar por sus maldades. Por ejemplo, la infección en la sangre por los golpes y latigazos, en el caso de Jesús, hacía que el cuerpo comenzara a tener temblores, sudoración, temperatura alta por las infecciones. Los dolores por los golpes en el cuerpo llevaban al malhechor a sufrir lentamente. En el caso de Jesús, los clavos en las manos y pies tocaban cada tendón de su ser, cada parte de su cuerpo, mientras se tensaban todos sus músculos, y venía la asfixia por falta de oxígeno, que la falta de sangre impedía que la persona tuviera oxigenación y entraba en un shock por esa pérdida de sangre hasta la muerte. Aparte, la vergüenza que la persona tenía, porque nos ponen a un Cristo con algo de ropa, pero regularmente dice la historia que los ponían desnudos ante la gente. Aparte, los que habían sido lastimados por estas personas iban y les gritaban y les decían insultos y cosas, como sucedió también en el caso de Cristo, ¿sí? Quiere decir que las personas, aparte de su cuerpo, sentían un dolor agudo en su mente por todo lo que les decían que habían hecho, les recordaban sus maldades. Entonces, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, llegaban a lo peor, hasta verlos literalmente dar su último suspiro. Posiblemente algunos, y algunas películas lo sacan, no sé si sea cierto, pero también venían los cuervos, animales carroñeros que se comían las carnes si no los bajaban de la cruz. Entonces era algo terrible. Y creer en la salvación de la humanidad realizada por un hombre que recibe todos estos castigos. Yo creo que Jesús no era flacucho como lo ponen o lo ponemos en las películas. Yo personalmente creo que era un hombre fuerte. Si era hijo de carpintero y sabía la carpintería, pues no tenía sierra cinta. Pero las personas antiguamente tenían que esforzarse, ir a cortar el árbol, ir a cuadrarlo. Y yo personalmente creo que Jesús físicamente era una persona fuerte para poder aguantar todo el camino cargando una cruz y 39 latigazos antes, una corona de espinas, y luego en la cruz los clavos en las manos y los pies. ¿Sabes? Todo eso no nos llena la mente y no entendemos el grande sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y yo te quiero dar un tip. Cuando nos presentemos frente a una tentación, una cosa que nos puede ayudar a vencer la tentación es reconocer que un hombre, Dios hombre, vino y sufrió todo eso por ti y por mí, y que no vale la pena ir tras el pecado porque alguien ya pagó y Él me puede dar su poder y su presencia para vivir una vida cristiana. Entonces, 4, la cruz, sabiduría de Dios. Ya leímos eso, pero dice Lucas 11, como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la señal de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. En Lucas 24 dice: les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Yo pido al Espíritu Santo, porque mira, nacimos con una cultura religiosa. Nacimos sabiendo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta nos sabemos el Padre Nuestro repetido rápidamente, ¿sí o no? Y muchas otras cosas que conocemos de la Biblia, pero yo pido una revelación de la cruz que cambie nuestro destino, que cambie nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, porque entonces estamos entendiendo la salvación, estamos recibiendo la salvación, estamos reconociendo que somos pecadores y que solamente Jesucristo nos puede salvar, y clamamos a Él.
y le pedimos ayuda. Dice, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Cuando nos cae la revelación de la cruz, en sí, el mensaje es el poder de la cruz, el poder de la obra que Jesús hizo en la cruz. Fíjate, se habla más, aunque también el poder de la resurrección en la fecha que vamos a tener pues esta fiesta, este recordatorio, aunque no sabemos qué fue exactamente, pero sí fue cierto que Jesús resucitó y celebramos lo que es la resurrección. En algunas iglesias a las 5 de la mañana la gente va a la iglesia, sobre todo las mujeres, pensando en que las mujeres fueron al sepulcro y ya no encontraron a Jesús, y fueron las mujeres que predicaron de la resurrección y fueron a decir a los apóstoles: hey, no está Jesús. Y pues ahí va Juan y Pedro y encuentran la tumba vacía, y después todo el mundo se entera, y los líderes religiosos quieren opacar la resurrección, pero la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesús es lo que llamamos el poder de la cruz, el poder de Dios. No había persona alguna que pudiera vencer la muerte. No había. Mahoma, Buda y todos los líderes religiosos, la gente está en sus tumbas esperando que resuciten. Yo quiero decirte una cosa. Si tú puedes llegar a ir a Jerusalén, ahí hay un lugar donde se cree que estuvo Jesucristo, y dice ahí: no está aquí, ha resucitado. Y eso es lo que festejamos, a Jesucristo resucitado. Así que te digo dos cosas más. Número uno, acudir a la cruz. Hay que acudir a la cruz. ¿Por qué es acudir a la cruz? Es entender que nadie podía salvarme en este mundo y que yo estaba destinado a la perdición y a la muerte. Pero cuando yo en mi mente pienso en la obra de Jesús y su sacrificio en la cruz, ¿te das cuenta que Jesús podía librarse de ir a la cruz? Él le dijo a los discípulos: si yo quisiera, así rápido le pido a mi Padre que me mande unas legiones y acaban con mis enemigos. Pero Él quiso pagar ese sufrimiento porque no había quien lo pagara, solamente por ti. Y Él pensó en ti desde la cruz. Y ahí en la cruz dice Isaías que llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, y por su llaga somos curados, somos sanos. Si tú estás enfermo, tú también puedes acudir a la cruz y decirle: Señor, allí pagaste por mis enfermedades, ven y sáname. ¿Por qué no levantas tu mano si estás enfermo y piensa en la cruz y la obra que Jesús hizo en la cruz, y que la cruz está vacía y que Jesús resucitó? Y tú puedes decirle: Señor, en esa cruz tú fuiste a pagar el precio para mi salvación, pero también para mi sanidad. Para mi sanidad. Yo quiero que se haga esa obra perfecta en mi vida, Dios. Quiero estar consciente cada día de ese gran sacrificio, de esa grande obra, para valorarla, atesorarla, tener en el corazón, y entonces en el caminar de cada día, Dios, yo ser victorioso y vencedor, porque no me voy a rebajar a practicar el pecado, sabiendo que alguien pagó un alto precio para mí. Y ahora yo voy a querer vivir la vida cristiana, y le pediré al Espíritu Santo que me llene de su presencia y su poder. Y de esta manera, Dios, yo voy a compartir la cruz vacía en el nombre de Jesús. Yo estoy bien emocionado porque queremos que las personas que han sido engañadas con el evangelio tergiversado, cambiado por la cultura, la religión, el misticismo, puedan entender que este Jesucristo que vino del cielo sí nació y fue un bebé, pero dejó de ser bebé y creció, se hizo adulto, y como adulto
tuvo su ministerio y fue llevado a la cruz, y sí fue puesto en la cruz y sí murió en una cruz, pero fue llevado a la tumba y estuvo ahí 3 días y al tercer día resucitó. Y este Jesús que nosotros adoramos y bendecimos y exaltamos su nombre es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él vive y tiene todo poder para salvar, para ayudar, para bendecir, para ayudarte en tu familia, en tu casa. Así que vamos a ponernos de pie, familia, y vamos a compartir de esta serie la cruz vacía y la revelación de la cruz. Yo te hago una pregunta, porque aquí habemos 3 tipos de personas, déjame decirte. Habemos 3 tipos de personas. Habemos 3 tipos de personas, fíjate bien, y quiero que pienses cuál tipo de persona eres. Número 1, una persona que ha escuchado de que Jesús vino, murió, y bueno, tienen un poco de entendimiento de historia quizá, pero no tienen fe y no creen que es algo que es nomás para juntar dinero, que para hacer una iglesia y muchas otras cosas. Entonces hay gente incrédula que no cree en la obra de Cristo. Número 2, habemos personas que entendemos un poco del sacrificio de Jesús, pero venimos con una mezcla de misticismo, religiosidad y cosas que no agradan al Señor, porque no separamos lo que es bíblico y lo que es cultural quizá. Y nos hace falta tener una revelación de la cruz, porque específicamente no ha transformado nuestras vidas. Tenemos el entendimiento, pero seguimos siendo igual de pecadores. Y número 3, hay personas que realmente tienen un encuentro con la cruz, con la obra, y reconocen ante Dios que sus pecados le habían alejado del Señor, se arrepienten, reciben el perdón, la salvación, al Espíritu Santo, y ahora su estilo de vida demuestra que son hijos de Dios. No perfectos, pero apartados para Dios, para amar y servir a Dios. Entonces yo quiero hacer una oración, porque si llegamos a ver a alguna persona aquí que nos hace falta tener esa revelación, como te pongo un solo ejemplo: Saulo de Tarso, estudiado a los pies de Gamaliel, con todo el conocimiento de la historia, pero no tenía a Jesús, perseguía a los cristianos, era un matón, pero en Hechos 9 tuvo una revelación de Jesucristo y su vida dio un giro de 180 grados, y en lo que conocemos de la historia y la Biblia, uno de los mejores apóstoles, que escribió muchas cartas, y su vida ayudó a millones de personas. Oremos, hermanos. Cierra tus ojos y puedes hacer esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, no quiero ser un incrédulo, quiero ser un creyente, pero como creyente quiero tener una revelación completa de la obra de Jesucristo, que vino del cielo, que nació de una manera virginal, que tuvo un ministerio, que fue llevado a la cruz y después sepultado, pero resucitado, ascendido, glorificado. Y Espíritu Santo, ven a mi vida para que entienda, acepte, reciba esa salvación tan grande, y haga por el Espíritu Santo que mi vida sea transformada para vivir para Dios siempre. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo que hago va a ser para agradar a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios. Espíritu Santo, quita todo engaño y despiértanos a tu espíritu y a tu revelación, para que todo aquello que no es tuyo se quite y podamos entender este mensaje tan hermoso, a la vez que tiene 2 fases, una muy fuerte y difícil, que fue el martirio de Jesús, pero la otra es su resurrección y su poder y su gloria. Y hoy quiero creer en esto, vivirlo, experimentarlo y sobre todo compartirlo con otros.
Ayúdame, Señor. Ayúdame,